Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, yo soy el director de Storage para Latinoamérica, para IBM. Durante la historia, el tema de datos ha sido bien interesante y déjame de pronto entrar a explicarlo desde el principio. El hombre o la humanidad a través del tiempo empezó primero en recolección de datos en libros. O sea, tú ibas a las bibliotecas, que era el sitio donde tenías enciclopedias y libros, etcétera, que era la recopilación de datos que había, y las empresas hacían básicamente libros contables y de administración, y básicamente eran numéricos en el tema de las empresas. Y básicamente era información, en el caso de las empresas, que se usaba para tomar decisiones que normalmente eran decisiones tardías porque eran del análisis de datos que ya eran anteriores. A medida que empezó a aparecer los data centers y la informática, el hombre empezó a tener una interacción mucho más frecuente con sus clientes. Y ahí aparecieron los famosos CRM hace 15 años, 20 años, o sea, las bases de datos de DB2, Oracle, SAP, y empezaste a saber quién era tu cliente. Quién es, cuándo compró la última vez, qué compró, cuáles son sus parámetros de compra, pero empezaste a conocerlo en el ambiente en el cual él se relacionaba contigo, no en su ambiente general, sino solamente en el relacionamiento que tiene contigo. Y ese relacionamiento en algo que se llama data estructurada era básicamente la capacidad que tengo yo como empresa de poder atacarte a ti conociendo parámetros de compra o de comportamiento. Pero con la explosión de todo lo que fue el mundo digital y los celulares, aplicaciones, empezaron a crecer una cantidad de otros datos. ¿Datos como qué? Como fotos, como videos, como Twitters, como Facebooks, etc. Entonces es una información que empezó a aparecer en el mundo. Y esta es una información que se llama data no estructurada, voz, los call centers, etc. Y hoy el mundo encontró que esa data no estructurada, que es hoy el 80% de la data, es una data que crece a doble dígito, mientras que la data estructurada crece a dígito sencillo, es una data que crece a doble dígito y triple dígito, es algo donde las empresas pueden encontrar valor. Y existen ya una cantidad de sistemas cognitivos que son capaces de analizar esa data no estructurada. ¿Qué significa eso más claramente? Es cómo un sistema es capaz de leer una foto o de entender un video, o de poder leer lo que dice un Twitter y entender qué significa eso. Como tú entenderás, antes en la data estructurada era fácil porque eran campos de bases de datos que era fácil para una máquina entender qué hay. En data no estructurada tiene que ser la máquina capaz de entender y de leer y de ver y observar cosas en una foto, en un video o en un texto. Esas nuevas herramientas, que es lo que llama hoy la gente Machine Learning o inteligencia artificial, etcétera, etcétera, hoy tenemos las herramientas para poder analizarlas y trabajar sobre eso. Entonces, esta explosión de datos se da básicamente por el nacimiento y el crecimiento de toda esta data no estructurada en el mercado. Y dentro de ese crecimiento de esa data no estructurada, para las empresas, ¿por qué guardarla y por qué hacer uso inteligente de esa data? Porque ahí voy a tener una cantidad de información acerca de mis clientes que me van a ayudar a conocerlo mejor. No conocerte solamente en nuestra interacción, sino qué estás escribiendo en Twitter, qué estás pensando, cómo es tu gesto en un momento en que estás en una oficina mía, una llamada que tú haces a un call center mío, qué pasó, cómo yo soy capaz de reaccionar y a través de sistemas inteligentes ver cuál fue tu reacción, cómo te atendieron, etcétera, etcétera. Entonces es una data muy valiosa donde está el futuro de las compañías. Y si tú ves, hoy el mundo es un mundo digital. Hoy todas las empresas tuvieron una gran disrupción. En el mercado de los hoteles, Airbnb cambió todo lo que es el mercado de hotelería, Uber en el mercado de transporte, Netflix en el mercado del media. O sea, el mundo es un mundo que se transformó digitalmente y toda esta data ayuda a que las empresas sean pioneros en lo que va a ser el futuro de sus industrias. El más importante es, en la parte de almacenamiento, yo tengo que ser capaz de tener una administración inteligente. Y hay tres grandes disrupciones que está pasando en el mundo de almacenamiento. La primera es, la información no está como en el pasado en un data center al lado de mis servidores o en unos discos dentro de mis servidores. La información está en cualquier parte. Hoy hay clouds públicas, hoy hay clouds privadas y hoy hay cosas que tengo yo en mis data centers o en otros data centers míos. Entonces yo tengo
un mundo en el cual la información está en cualquier parte. La segunda gran disrupción en el tema de almacenamiento es la tecnología cambió. Nosotros venimos de una tecnología que es muy antigua, de muchos años atrás, que se llamaba disco de spin, que era el disco típico que giraba y se iba siendo escrito, y ya llegamos al disco de flash. El disco de flash es un disco que tiene 15 veces mejor performance, tiene menor uso de espacio, tiene menor uso de temperatura, y es absolutamente mucho más barato hoy que el disco de spin. Y es más barato porque, teniendo esa gran performance, yo puedo deduplicar y comprimir el almacenamiento sin perder performance, y por ende mi tera efectivo, es un poco técnico el tema, mi tera efectivo es mucho más barato que en disco de spin. Entonces, esto es, para darte un ejemplo más coloquial, como el cambio de los televisores. Hace 20 años el mundo se olvidó de los televisores de tubo, los televisores gordos, y llegó el televisor de plasma. Estamos en ese momento. Entonces, la primera gran disrupción, el tema de dónde está la información, y la segunda gran disrupción, el tema de el nuevo tipo de disco, que es flash. Ahora, la tercera gran disrupción es, con el nacimiento de estos grandes data centers, esos grandes volúmenes de datos, etcétera, apareció un mundo que se llama hiperconvergencia, y es esta capa de software que yo puedo poner sobre mi infraestructura de hardware para hacer una administración inteligente de esta tecnología. En el caso nuestro de almacenamiento, nosotros somos número uno en toda la capa de software que se pone encima. ¿Para qué me sirve una capa de software? Me preguntarías tú. Y es, mira, yo puedo hacer que, pese a que tenga información en la nube de IBM, en la nube de Amazon, en la nube de Google, en Azure, en Microsoft o en mi data center, poder verlo como un solo data center y poder administrar los datos, moverlos, subirlos y tenerlos con agilidad y con velocidad. Entonces, eso es algo que hasta hoy era imposible. Entonces, esta gran capa de software, que no solamente son virtualizadores o la capacidad de tener copias y datos de uso productivo al tiempo, me da una agilidad importante en temas de seguridad y velocidad en el manejo de mi data. Entonces, son los tres grandes cambios que produjeron este crecimiento en la información. Mira, qué buena pregunta. El tema es en dos aspectos. En el tema de seguridad, el hecho de que mi información esté en varios sitios genera una gran vulnerabilidad para las empresas. Y el tema del crecimiento exponencial que están teniendo las empresas en todo el tema de datos y la carrera digital por yo poder llevar a mis clientes a un mundo digital de aplicaciones en el celular, en la web, etcétera, hace que muchos de los desarrollos se produzcan en distintos ambientes. Por eso es importante tener una estrategia muy centrada, muy cerrada de cuál va a ser el manejo de la información, de cuáles son los canales propios de información y cuál es el tipo de seguridad que voy a tener en la administración de esto para evitar hackeos o cosas así. Las compañías latinoamericanas, yo creo que han entrado un poco tarde a este mundo de modernización de todo el tema de almacenamiento y de todo el tema, especialmente en este mundo o en esta capa de software que me da la capacidad de esa administración transparente, ágil y veloz y segura. Y ahí yo creo que es un llamado para las empresas a entender que el mundo se digitalizó, que el crecimiento de la data va a seguir pasando, que el petróleo, como decía yo en mi presentación, de las empresas del futuro va a estar en los datos, en la capacidad de redefinir sus industrias y tomar los datos para poder redefinirse y volver a crear a la compañía sobre una nueva realidad. Mira, en este mundo que te hablaba de este nacimiento de estas nuevas empresas, o sea, de estos Uber, Airbnb, Netflix, etcétera, son compañías que encontraron valor en la data. Todas las compañías digitales de hoy tienen un gran valor. Y te lo voy a hacer un parangón interesante, y es, hoy la data es el futuro de las empresas. Y como decía Ginny Rometty, nuestra CIO en IBM, las empresas que tienen larga historia en un mercado saben mucho más que los startups. Entonces, estas grandes compañías que tienen muchos años en el mercado tienen que redefinirse y volverse digitales y tomar toda esa información y todo ese conocimiento que tienen de su industria, de sus clientes, y volverlos a su favor para ser las nuevas disruptoras de sus mercados. Y en ese mundo,
el mayor riesgo que puede haber es, si yo no cuido esa data, que es donde está el petróleo, estoy botando mi activo más importante. Es como si tuviera un pozo de petróleo y lo dejara abandonado. Yo creo que si hoy en el Paraná donde quiero hacer, alguien tiene un pozo de petróleo, lo va a cuidar con su alma, porque eso va a vivir. Ese es el nuevo petróleo de las empresas. Entonces, el no cuidar la data por no entender claramente la transformación digital que está sufriendo el mundo es un gran error sobre el gran valor agregado que les va a dar a futuro. Mira, eso es bien interesante y es, si bien la tecnología de hace 10 años hablaba de bytes, o hace 20 años hablaba de bytes, después empezamos a hablar de megas, después empezamos a hablar de teras, ahora hablamos de petas y ahora vamos a hablar de cita, eh, eh, ha venido creciendo mucho la capacidad de almacenamiento. Pero tienes razón, o sea, si bien la capacidad de almacenamiento por unidad o por dispositivo crece, la cantidad de información crece mucho más. Y aquí hago otro paréntesis, arriba hay un slide bien interesante de cuántos bytes se generan por segundo por hora. Y en ese crecimiento loco, las empresas tienen que empezar a tener una administración inteligente. Si yo tengo basura y guardo basura y no lo uso, estoy botando plata. Entonces, la parte más inteligente es, primero, que lo que yo guarde, lo guarde con seguridad, agilidad, que es agilidad, poder disponer de los datos en el momento que los necesito. Sí, ¿okay? Seguridad, agilidad y productividad, que yo pueda sacar de ahí algo que sea monetarizable, que lo pueda volver dinero. Y en esos tres aspectos, todo lo que es una capa de software que sea capaz de darme dinamismo para yo poder hacer eso, es un poco hacia dónde va el mercado y hacia dónde va todo el tema de almacenamiento.